very outgoing, compassionate. Buenas noches a todos los que se están conectando a este servicio de oración. Les damos la bienvenida. Somos la Iglesia Anhelo. Vamos a esperar unos minutos mientras más se conectan para orar por este servicio, para que el Señor tome el control en esta noche, que Él sea el que esté hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones. Me avisan si se escucha bien, si está bien el audio. Bienvenida Jackie, bienvenido Francisco. Bendiciones, hermana Diana. Hermano Freddy, bendiciones. Bueno, somos la Iglesia Anhelo. Mi nombre es Juan Carlos. En esta noche los estaré acompañando en el servicio de oración. Le pedimos a Dios que Él tome el control de esta noche, que Él sea el que esté hablando a nuestras vidas a través de su palabra, que Él esté obrando en cada corazón, en cada persona que esté conectada a través de este medio. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a tomar un tiempo también para orar por las peticiones que pues todos puedan tener. Ahí donde se encuentra, yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a tener un tiempo de oración, a tener un tiempo con el Señor. Aprovechemos para adorarle, para exaltarle, para glorificar su nombre. Bendito Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, te alabamos en esta noche, Señor, te glorificamos, Padre, porque solo tú eres santo, Dios, porque solo tú eres bueno, Padre. Aquí estamos, Señor, en esta noche, en este servicio de oración, oh Dios, agradecidos, Padre, por esta oportunidad, Señor, porque solo eres tú, oh Dios, el que permite, Señor, el que pones el querer como el hacer, como dice tu palabra, Señor. Y aquí estamos, Dios, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a aprender de ti, oh Dios. Aquí estamos, Señor, con un corazón
alegre, Padre, porque tú eres el que cuidas de nosotros, Señor, porque eres tú quien nos guardas, oh Dios. Sabemos, Padre, que aunque estamos viviendo tiempos difíciles, Señor, que aunque estamos viviendo momentos de angustia, Señor, momentos de dificultad, Señor, momentos de incertidumbre, Dios, sabemos que en ti, Señor, tenemos nuestro refugio, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, oh Dios. Y por eso, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Por eso podemos descansar en ti, Señor, que aunque el mundo se derrumbe, oh Dios, tú estás ahí con nosotros, Señor. Y esa es la mayor confianza, oh Dios, que tú estás ahí a nuestro lado, Dios. Y dice tu palabra, Señor, que si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Creemos, Señor, que eres tú nuestro guardador, Señor, que eres tú nuestro sustento, Dios. Que aunque muchas veces, Señor, no tenemos, Señor, quizás recursos, Dios, tú nos provees, oh Dios, todas las cosas, Señor. Por eso estamos agradecidos en esta noche, Señor Jesús. Por eso te glorificamos, Dios, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres poderoso, Dios. Y queremos, Señor, que en esta noche, Señor, tú seas el que estés obrando, Señor, en este servicio, Padre. Que tú seas, Señor, el que estés hablando nuestra vida, oh Dios, el que estés hablando nuestro corazón, Señor. Que tú seas, Señor, tomando esta palabra, Señor, y dándonos un mensaje, Señor, una enseñanza, oh Dios. Y que sea para edificación de tu pueblo, Señor, para edificación de tu iglesia, Señor. Que no sea palabras humanas, Señor, que no sea emociones, Señor, que no sean pensamientos de hombres, Señor, sino que sea tu palabra. Dios dice que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y queremos, Señor, experimentar, Señor, el mensaje en nuestra vida, Dios. Queremos sentir, Señor, que tú nos hables en esta noche, Señor. Damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres el único digno de recibirla, Señor. Damos a ti la gracia, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sean todos bienvenidos los que se siguen conectando. Como les decía, somos la Iglesia Anhelo. Este es nuestro servicio de oración. Hoy vamos a estar compartiendo un tema pues interesante como todos los temas de la palabra. Vamos a mirar cómo la oración nos ayuda a poner nuestra mirada en Cristo. De qué manera la oración nos permite afianzarnos en Cristo. Cómo la oración nos permite poner nuestra confianza y estar seguros de que Cristo es nuestro ayudador. Hoy queremos tocar este tema. El texto base está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a estar leyendo los versículos 1 y 2. Si tiene su Biblia a la mano, puede tomar un tiempo para leer este mensaje conmigo. Igual yo lo voy a leer para usted. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, versos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. En el versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el autor de Hebreos nos está invitando a colocar nuestra mirada en Cristo, en Jesús, dice el autor en el verso 2. Me llama la atención que si el Señor nos está haciendo esa invitación a que coloquemos su mirada en Él, es porque podemos colocar también nuestra mirada en otras cosas, ¿cierto? Podemos colocar nuestra mirada en cosas que son distintas al propósito de Dios. Por eso en la Biblia existen muchos versículos que nos invitan a poner nuestra mirada en Jesús. El hecho de que Jesús haga tanto énfasis en esto es por eso que les estaba comentando, de que al no poner nuestra mirada quizás en Cristo, la estamos colocando en otro lugar. Pero ¿en qué otra parte estamos también colocando nuestra mirada? Cuando dejamos de mirar hacia arriba a donde está Jesús, ¿en qué nos estamos enfocando? Es la pregunta que nos hacemos en esta noche.
Quizás colocamos nuestra mirada en las circunstancias, en las cosas que pasan a nuestro alrededor y que de alguna u otra manera alteran nuestra tranquilidad, alteran nuestra paz, alteran nuestra armonía, ¿cierto? Entonces, cuando colocamos la mirada en las circunstancias, cuando colocamos la mirada en las cosas que están sucediendo alrededor y quitamos la mirada de Jesús, nos convertimos en personas circunstanciales. Es decir, que nuestra fe y nuestra confianza va a depender de las situaciones que estemos viviendo. Pero ¿cómo es eso? En ocasiones como cristianos perdemos el enfoque. Nos dejamos influenciar por los acontecimientos que suceden a nuestro alrededor, lo cual puede ocasionar en nuestra vida que lleguen sentimientos de frustración. Y yo sé que muchos nos hemos sentido así, muchos nos hemos sentido frustrados en algún momento porque a veces tratamos de alcanzar cosas en nuestras fuerzas y al no tener un resultado positivo, vienen esos sentimientos, nos sentimos frustrados, nos sentimos fracasados y muchas veces eso es lo que el enemigo quiere en nuestra vida. Él quiere que nos sintamos que no podemos, que hemos fracasado y quizás ustedes ven en el mundo que hay muchas personas que aunque lo tienen todo materialmente, económicamente, no son felices, no son llenos, no viven una vida plena a pesar de las cosas materiales que puedan tener. Simplemente porque han puesto la mirada en esas cosas, su enfoque ha sido atesorar riquezas o propiedades o qué sé yo, lujos, no sé. Total es que muchas veces nosotros, quizás aún siendo cristianos, podemos perder el enfoque y podemos poner nuestra mirada en cosas que no son edificantes para nuestra vida. Por lo tanto, el Señor recalca en la Biblia, si usted mira a lo largo de toda la Biblia, va a encontrar muchos versículos que hablan acerca de qué, de colocar la mirada en Cristo. Usted lee desde el Génesis hasta el Apocalipsis, va a encontrar un sinnúmero de versículos que nos invitan a eso, a poner nuestra confianza en Él, a poner nuestra mirada en el Señor. Dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 2, dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Nuevamente el Señor nos está invitando a eso, a colocar la mirada en Él, a dejar de mirar las cosas que están en el mundo. Dice la palabra que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como les digo, una y otra vez el Señor está haciendo esa invitación a que pongamos nuestra mirada y nos enfoquemos en Él y en el propósito que Él tiene para nuestra vida. Ahora miremos el caso de algunos hombres de la Biblia que de una u otra manera en algún momento de sus vidas perdieron el enfoque y pusieron su mirada en cosas que no edifican. Es decir que no solo nosotros en este tiempo podemos perder el enfoque de las cosas que Dios quiere para nosotros. No solo en estos tiempos se ven esas cosas, no es algo nuevo de la iglesia, no es algo nuevo que esté sucediendo, ha sucedido desde el principio de la creación del hombre. O sea, a lo largo desde que Dios creó al hombre en Adán y Eva, vemos que ellos se desenfocaron de una u otra manera y quitaron la mirada de Dios y dejaron de escuchar lo que Dios tenía para ellos y obedecieron a otras voces. En este caso obedecieron a Satanás, o sea, abrieron su oído, su corazón al enemigo, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Ya conocemos la historia de lo que sucedió con Adán y Eva, ¿cierto? También tenemos el caso de Lot. Conocemos quién era Lot, ¿cierto? Era sobrino de Abraham. Y de alguna u otra manera Lot era considerado un hombre justo y pues tenía buenas aspiraciones. Pero puso su mirada en lugares equivocados. ¿Dónde puso su mirada Lot? Eso lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el verso 10 hasta el 13. Voy a leerlo. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán
y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces vemos que conocemos un poco de lo que hemos leído en la historia de Abraham. Sabemos que Lot era su sobrino y que cuando el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, él se fue y llevó consigo a Lot y a los sirvientes de Lot también. Entonces en el camino se fueron formando altercados entre los sirvientes tanto de Abraham como de Lot, lo cual generó de que los dos llegaran al acuerdo de separarse. Abraham le dijo a Lot: al lado que tú cojas, yo me iré al lado contrario. Entonces le dio la opción a Lot de escoger, no queriendo de pronto sacar ventaja de su condición de tío, no sé. Entonces dice que Lot vio la llanura y dice que él escogió las tierras cerca al Jordán. Pero dice que esas tierras, esa llanura era cerca a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Entonces, ¿dónde terminó Lot? Alejado del Señor, porque yo me imagino que de alguna u otra manera él al tener una relación cercana con Abraham, su tío, escuchó de Dios, escuchó hablar de quién era Dios. Entonces, él terminó apartándose y terminó viviendo en estas ciudades que dice que eran ciudades de perdición, dice que eran ciudades donde el pecado abundaba. Entonces, vemos cómo al final Lot, Dios lo rescata por misericordia de Abraham. Entonces conocemos más o menos la historia ahí de Lot. Otra persona también importante en la Biblia, que se menciona también en la Biblia porque tenía mucha relevancia, fue Sansón. Dice que él tenía poder, pero puso su mirada en una mujer equivocada. Sabemos que el Señor le había dicho que no se fijaran en mujeres filisteas, ¿cierto? Dice en el libro de Jueces, en el capítulo 16, perdón, en el verso 4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Entonces, Sansón, Dios lo utilizó con un propósito. Él quería libertar a su pueblo y lo utilizó a él en ese momento. Pero dice que Sansón se enamoró de una mujer distinta a las de su población, a las de su región. Entonces puso la mirada en esto y se enfocó en eso. Él se cegó de alguna manera, se enamoró y perdió el enfoque, o sea, el enfoque para el cual Dios lo había escogido a él, se desvió con esto, con poner su mirada en esta mujer. Dice que él puso confianza en el poder de su fuerza. Él decía cuando Dalila le preguntaba: ¿dónde está el poder de tu fuerza? Él decía, como 3 veces le mintió diciéndole algunas cosas, y al ver que cuando llegaban los filisteos a atraparlo, él se soltaba con facilidad, dice la palabra. Él se confió en eso, y cuando él le reveló el secreto de su fuerza a Dalila, que le dijo que si le cortaban el pelo él perdería su fuerza, él dijo para sí: me libraré como las otras veces. Él creía que él iba a hacer lo mismo en esta ocasión, pero dice la palabra que el Espíritu de Dios se fue de él, lo abandonó. Es decir, que él desobedeció tanto al revelar el secreto en el cual reposaba su fuerza, al igual que al juntarse con una filistea que era Dalila. Al final de su vida, cuando él lo toman preso, él reconoció su error y oró al Señor. Dice que él clamó y le pidió un perdón a Dios y le dijo que le regresara nuevamente su fuerza para destruir a los que estaban en el lugar, en el edificio donde él se encontraba. Y dice que él se apoyó a las columnas y
y las derribó. Entonces dice que murió más gente en ese momento que todas las que había matado en su vida cuando tenía su cabellera, en este caso. Entonces, quizás ese no era el propósito de Dios para Sansón. De pronto ese no era el final que Dios quería que él tuviera. Sin embargo, al desviar su mirada de Dios, él mismo escogió de pronto su final, ¿cierto? Y muchas veces nosotros cometemos también esta clase de errores. Muchas veces tratamos de cuestionar a Dios por las cosas que nos pasan. Muchas veces tratamos de cuestionar a Dios por algo que no alcanzamos o por algo. Y quizás son decisiones que nosotros hemos tomado en el pasado que traen repercusión al presente. De pronto tomamos una mala decisión y no salen las cosas como queremos y muchas veces reprochamos reprochamos a Dios. Ay, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué me va así? ¿O por qué? Entonces, muchas veces es quizás por eso, porque hemos perdido el enfoque, hemos quitado nuestra mirada de Dios, hemos quitado nuestra vista de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Amén. Finalmente, de estos hombres está la historia de Acán, que dice que fue un guerrero y que puso su mirada en objetos equivocados. La historia de Acán está en el libro de Josué, en el capítulo 7, verso 6 y 7, encontramos la historia de Acán. Voy a leer solo el verso 1 del capítulo 7, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, cuando cuando Dios le dijo a Josué que tomara el pueblo, que él le iba a entregar a Jericó en sus manos, él dijo: tomen todas las cosas, pero no cojan nada del anatema. Entonces ellos llegaron, invadieron la ciudad, dice que los muros se cayeron, entonces mataron a todas las personas, dice que solo le perdonaron la vida a Rahab, la ramera. Entonces dice que Acán en su corazón codició un objeto, dice que era un manto babilónico. Dice que tomó unas piezas de plata y una barra de oro, dice que él la codició y que la tomó y la escondió en su carpa, en lugar de su habitación, de su vivienda. Entonces, ¿cuál fue el error? Poner la mirada en las cosas que Dios le había dicho que no la pusiera. Entonces, uno desobedeció a Dios al tomar el anatema. Otro, su pecado tuvo consecuencias, porque luego cuando fueron a tomar la otra ciudad, dice que se llama la ciudad de Ai, dice que ellos fueron confiados, dice, bueno, son menos personas, esto va a ser fácil, vamos a ganar rápido. Y sin embargo fueron derrotados. Entonces dice que Josué se humilló y rasgó sus vestiduras y le preguntó al Señor: pero ¿por qué permitiste que pasara esto? Entonces el Señor le reveló el pecado que se había cometido en el pueblo. Entonces esto trajo como consecuencia la muerte de Acán. Dice que terminó apedreado a causa de su pecado. Entonces vemos que cuando a veces tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios o fuera del propósito de Dios, muchas veces podemos terminar de una manera que Dios no quiere que terminemos. Dice que estas personas, a pesar de tener conocimiento de las leyes de Dios, de alguna manera estas personas escucharon de Dios, eran cercanas a hombres que Dios usaba, decidieron darle prioridad a sus deseos carnales, desviándose de alguna manera del propósito de Dios. Sin embargo, a pesar de las situaciones que vivían, hay otros hombres también, aparte de estos, que a pesar de que vivieron momentos difíciles, a pesar de que vivieron situaciones duras que afectaron quizás su vida de alguna manera, quizás su integridad física, su salud, decidieron seguir creyendo en Dios, decidieron seguir confiando en que Dios era el que tenía el control de la situación. Tenemos hombres como Abraham. Dice que Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Eso está en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 8. Dice: pero tú, Israel,
siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Entonces, vemos que Abraham creyó en Dios a pesar de las circunstancias. Dice que el Señor le prometió que le daría un hijo en su vejez, y aunque quizás parecía imposible porque él decía, Señor, ya soy viejo. Sin embargo, él creyó en la promesa que Dios le estaba haciendo, ¿cierto? A pesar de que las situaciones eran contrarias, las probabilidades estaban en su contra, o sea, las posibilidades de que él fuera padre estaban todas en su contra porque ya había envejecido. Él creyó en que Dios podía hacerlo, ¿cierto? Él creyó en que Dios tenía la última palabra. Entonces, a pesar de eso, el Señor le regaló un hijo, ¿cierto? Luego, dice que salió de su tierra sin saber hacia dónde por mandato de Dios. O sea, él le creyó a Dios de que, aunque él no sabía para dónde iba, Dios sí sabía y tenía que los planes de Dios iban a ser mucho mejores que los planes de él. Entonces, se fue de su tierra, se fue de su familia y obedeció a Dios yéndose a donde Dios quería llevarlo. Por lo tanto, obedeció al no rehusarse también a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió. Entonces, vemos que Abraham, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el Señor le dijo, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac, aunque él le dolió en su corazón, aunque él quizás dijo, Señor, pero ¿para qué me lo entregaste y ahora me lo quitas? Fueron momentos quizás confusos, fueron momentos quizás duros para su vida. Creyó, obedeció a Dios y fue a sacrificar a su hijo. Sabemos la historia cómo termina, que el Señor colocó un becerro y evitó que muriera el hijo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos la constancia de Abraham en creerle a Dios, aunque vengan momentos difíciles, él siguió confiando en el Señor. Hombres como Moisés, dice que fue usado por Dios para libertar a su pueblo. Dice en Hebreos 11, 24 al 26, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, quizás él pudo decir, pero a mí me crió una mujer egipcia, tengo derecho a riqueza, a un mejor estatus, quizás soy superior a los hebreos porque soy egipcio. Dice que él rechazó, dice que rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Él desechó eso y dijo que, dice la palabra, que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites del pecado. Él entendió que los deleites, que las riquezas eran pasajeras y que su mirada estaba puesta en Dios, en Cristo, ¿cierto? Entonces, fue un hombre que a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus temores, obedeció. Dice que a pesar de no saber hablar, obedeció a Dios. Dice que creyó en el Señor, creyó que el Señor los alimentaría en el desierto. Entonces, vemos que cómo usó Dios a Moisés, a pesar de que quizás él era un hombre imperfecto como somos todos, pero le creyó. La diferencia estaba en que él creyó en que Dios podía hacerlo. Ustedes se imaginan cuando él se encontraba frente al Mar Rojo y venían los egipcios detrás de él para matarlo, para volverlos a la esclavitud, y él se encontraba al frente del mar. Él dice que quizás vinieron a su mente, Señor, pero ¿para qué nos sacaste? Quizás, no sé, no lo dice la Biblia, pero yo poniéndome en la escena, digo, Señor, ¿y ahora para dónde cogemos? Si aquí está el mar, ya no hay para dónde, no hay un barco, no hay
nada en que nos podamos ir. Entonces, sin embargo, el Señor ya tenía un plan y el Señor dice que Él separó las aguas y el pueblo cruzó en seco. Entonces, el Señor, aunque a veces veamos que está el mar delante, aunque a veces veamos que no hay solución, porque en ese momento no había solución, no habían botes, no habían barcos, no habían flotadores, no había nada con el que ellos pudieran atravesar el mar. El Señor usó esa situación para demostrar que para Él no hay nada imposible. Entonces, mi hermano, yo te invito a que si de pronto estás pasando momentos difíciles, aunque quizás no ves la salida, que quizás ves al frente ese mar grande de problemas, ves al frente ese mar grande de dificultad, podemos tener la confianza de que Dios puede abrir las aguas, que el Señor puede librarnos de los egipcios como lo hizo con el pueblo de Israel. No sé cuál sea el egipcio de pronto que nos está acosando, no sé cuál es el egipcio que de pronto te tiene cautivo, que te tiene preso, pero el Señor sí lo sabe y Él dice que la palabra que Él vino para darnos libertad, para hacernos libres de las cadenas del pecado, para hacernos libres de la cadena de la enfermedad. Entonces, solo es necesario poner nuestra confianza y nuestra mirada en Él. Finalmente, tenemos la vida de Job. Dice que fue un hombre con una fe inquebrantable. Eso está en Job 1, verso 21, verso 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces vemos la situación de un hombre que había perdido todo y que a pesar de que había perdido todo, dice que él no había renegado contra Dios. Dice que aunque le llegó una enfermedad, aunque le llegó, dice que le llegó, su cuerpo se llenó de llagas y dice que él utilizaba un tiesto, no sé, quizás algo que no, era como que tanta la desesperación de Job que quizás sus uñas no eran suficientes para quitarse la rasquiña que él tenía en su cuerpo. Quizás dice que él usaba un objeto, dice que era un tiesto, no sé cuál sería, pero él usaba algo para rascarse, quizás porque no eran suficientes las uñas de sus manos para rascarse. Y sin embargo, a pesar de estar viviendo situaciones extremas, que yo creo que ninguno de nosotros las ha vivido, y por muy dura que hayamos pasado situaciones, quizás no son comparables a estas, él dice que no renegó nunca de su condición, y él alababa el nombre del Señor, él glorificaba a Dios en medio de la prueba, él exaltaba a Dios en medio de la dificultad. A pesar de que la esposa le dijo, ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Él siguió confiando, siguió creyendo en que Dios podía restaurar su vida, que el Señor podía sacarlo de ese estado y llevarlo a un estado mejor. Estos hombres, a pesar de las dificultades, los temores que quizás pudieron tener, decidieron confiar en Dios y fueron útiles para los propósitos de Dios. Entonces el Señor nos está invitando en esta noche a que no perdamos el enfoque, a que mantengamos nuestra mirada puesta en Él. Recordemos lo necesario que es permanecer conectados al plan que Cristo tiene para nuestras vidas. A pesar que vivamos momentos difíciles, el Señor dice en su palabra en el libro de Juan, en el capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, muchas veces cuando conocemos a Cristo, cuando nos acercamos al cristianismo, cuando decidimos vivir una vida agradable al Señor, pensamos que quizás los problemas se acaban, que quizás ya pues, todo va a ser color de rosa. Y no es así. Mientras estemos en este mundo vamos a vivir aflicciones, vamos a vivir situaciones difíciles, vamos a experimentar
ansiedad, vamos a experimentar temor, vamos a experimentar situaciones donde vamos a perder quizás nuestra esperanza. Pero dice el versículo que en Él podemos tener paz, que en Él podemos tener tranquilidad y que sabemos que podemos confiar en Él porque Él ya venció al mundo. A pesar de que vengan situaciones difíciles como las que estamos viviendo actualmente, si ustedes miran, el mundo hoy en día es un caos. Nadie sabe qué va a suceder después. Nadie sabe qué viene después de que pase este virus. Quizás vengan cosas peores. Quizás vengan situaciones más extremas, quizás. Pero mientras tengamos nuestra mirada puesta en Cristo, como les decía, puede derrumbarse el mundo, puede acabarse todo, pero si estamos en Cristo, en Él estamos completos, dice la palabra. En Él estamos seguros. Entonces, solo en Él podemos tener paz, solo en Él podemos tener tranquilidad en medio de estas situaciones donde muchos de nosotros sentimos miedo, sentimos angustia, porque cuando se nos salen a veces las cosas de control, cuando quizás por alguna cosa nos quedamos sin trabajo y vemos que no podemos proveer el sustento a la casa, o quizás no tenemos para pagar la renta, o quizás se acumulan todas las deudas que tenemos y decimos, Señor, ¿de dónde si no estoy trabajando? Esos momentos son buenos para reconocer que en Cristo tenemos la salida, que en Cristo tenemos la solución a nuestras dificultades, que aunque quizás no vemos que tenemos un empleo. En mi caso, pues ahorita no estoy trabajando y no tengo un empleo y no sé dónde voy a trabajar, pero mi confianza está en que ya el Señor sabe dónde me va a ubicar y Él sabe, dice la palabra, que Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad antes de que nosotros le pidamos las cosas. Entonces, Él ya conoce mi necesidad, Él conoce, hermano, tu necesidad. No sé cuál sea tu necesidad, pero Dios la conoce, y eso debe darnos tranquilidad de que si Él sabe nuestra necesidad, Él es propicio, Él es bueno para suplirnos todas las cosas. Entonces, eso de cierta manera nos da esa paz de la que nos habla el Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice en otro versículo. Entonces, la invitación es eso, a que pongamos nuestra mirada en Cristo, que si estamos poniendo la mirada en otras cosas, quizás en nuestro empleo vemos que el Señor quizás permitió esta situación que estamos viviendo para que dejemos de confiar en las cosas que tenemos. Mi casa, mi carro, mi trabajo, dice la palabra que todo es vanidad, que todo es vanagloria de la vida. Entonces, muchas veces estamos entretenidos, somos la iglesia de Cristo, pero estamos entretenidos muchas veces en otras cosas y perdemos en el enfoque. Quizás estos son momentos de donde debemos reflexionar y hacer un pare y decir, ¿dónde estoy poniendo mi mirada? ¿Será que estaba mi mirada puesta en el trabajo? Bueno, ya no tengo trabajo, ya no tengo que poner mi mirada ahí. ¿Será que estaba poniendo mi mirada en el dinero que tengo en el banco? Quizás ya no hay dinero en el banco. ¿Será que estaba poniendo mi mirada, no sé, en que vivo en un país poderoso de alguna manera? Pues vemos que aún no se ha podido erradicar el virus, ni se ha podido encontrar una cura, ¿cierto? Vemos que a pesar de ser un país potencia, los hospitales colapsaron y cada día siguen muriendo muchas personas. Quizás teníamos nuestra mirada no sé, en tantas cosas que nos pueden desviar de la atención de Cristo. Muchas cosas pueden desviar nuestra mirada del Señor. Entonces quizás Dios permite esto, que hagas un pare en seco en tu vida. Es como cuando tú vas en tu carro y se te atraviesa alguien, tú frenas a fondo y el carro para en seco.
Quizás esta situación es eso, un pare en seco en tu vida, un pare ahí en seco al estilo de vida que quizás estábamos llevando y que tomamos el tiempo para reflexionar qué estamos haciendo mal como cristianos, qué estamos así, qué cosas hay que cambiar en mi vida, qué cosas hay que cambiar en mi familia, en mi relación con Dios, que debe ser lo principal. Si de pronto no le estábamos dedicando el tiempo suficiente al Señor, ya no, pues en mi caso ya no tengo excusa porque no tengo que cumplir un horario de trabajo. Si de pronto no le estabas dedicando mucho tiempo a tu familia y quizás tú estás en casa, esto es un buen momento para que le dediques tiempo a tu familia. Si quizás no compartías mucho con tu esposa, solo no se veían un rato en la noche, medio hablaban, ya de pronto si estás en casa no tienes excusa para no tener más tiempo con ella. Yo pienso que cuando salgamos de esta cuarentena, debe haber algún cambio en nuestra vida, debe haber algún cambio positivo en nuestra vida como cristianos. Pues el primer cambio que estoy viendo es que ahora anhelamos más el hecho de congregarnos como hermanos, de compartir como familia de la iglesia. Lo digo porque he hablado con muchos hermanos y me expresan lo mismo. Les digo, hace falta congregarse, hace falta reunirnos en el templo, compartir, dialogar. Y yo sé que cuando el Señor permita que volvamos a la iglesia, al templo, porque la iglesia somos nosotros, cuando Dios permita que volvamos al templo, vamos a saber aprovechar aún mejor el tiempo. Lo digo porque cuando teníamos esa libertad de ir a la iglesia los domingos, al templo, muchas veces, muchas veces sacamos excusas y decimos, ay no, hoy no quiero ir, hoy me siento cansado, no quiero, voy a quedarme en casa, voy a seguirlo a través de Facebook. Entonces, yo pienso que un cambio positivo pues, en mi vida es anhelar más estar reunidos, congregados como iglesia, como pueblo y adorar a Dios juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Entonces, no perdamos el enfoque. Sabemos que nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Bueno, ya buscando como la parte final del tema, cuando tenemos ese enfoque en Dios, cuando tenemos esa mirada puesta en Cristo, empezamos a cultivar una relación con Él, empezamos a cultivar una relación con el Señor. Pero ¿cómo podemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús? ¿O de qué manera podemos alimentar esa relación con Él? Son interrogantes que muchas veces quizás parecen obvios, pero que tienen su trasfondo, que tienen Porque de pronto decimos, bueno, ¿cómo mantengo mi mirada puesta en Jesús? De pronto evito de pronto no enfocarme tanto en los problemas y confiar más en Dios, pero eso va aún más allá. Entonces dice que sin duda la mejor forma de cultivar una relación con Cristo es conociéndole a través de su palabra, perseverando en la oración, como dice en Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Como veíamos anteriormente, citando el ejemplo de la vida de Abraham, de Moisés, de Job, vemos que ellos perseveraban en lo que Dios podía hacer, confiaban, se mantenían confiados en que lo que Dios les estaba indicando era lo correcto, era lo correcto para sus vidas. Entonces, en el caso de Abraham dice que creyó en la promesa que Dios le daría un hijo. Dice que Moisés, como les decía, a pesar de tener el mar de frente y los egipcios siguiéndolos, creyó en la promesa que Dios los libertaría. Él dijo, dice la palabra que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Entonces, la obra empezó
en Egipto y el mar no iba a ser un obstáculo para la obra de Dios. Entonces, la obra tenía que ser terminada y el Señor permitió que ellos pasaran y dice que los egipcios se ahogaron en el mar. Entonces, ese problema que ellos tenían quedó ahí, sepultado bajo el agua. Entonces, vemos la confianza que estos hombres tuvieron en el Señor, a pesar de que eran situaciones, como les decía al principio, difíciles, situaciones extremas. Entonces, el mejor ejemplo que podemos tener de perseverancia, de constancia, de relación con el Padre fue Jesús, sin duda. Y es el ejemplo más palpable de que cómo se puede cultivar una relación. Él dice que Jesús se levantaba muy de mañana y oraba, o sea, él mantenía una vida constante de oración, una comunicación. Él no hacía nada que no fuera guiado por su Padre, por Dios. Entonces, vemos cómo Jesús, el tiempo que vino a la tierra, su ministerio fue exitoso porque él mantenía una relación constante con el Señor, con Dios. Entonces dice que Jesús nos invita a nosotros a que hagamos como Él hizo. Dice que Él nos invita a imitarlo a Él. Dice en Primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el Señor nos está invitando a eso, a que como Él tuvo una relación con el Padre, nosotros también tengamos una relación con Cristo. Nosotros aprendamos a relacionarnos más con el Señor, que hay que crezca esa relación cada día con el Señor, que crezca esa confianza en la medida que crece nuestra relación con el Señor, que le conocemos más, que escudriñamos su palabra, que aprendemos a conocerlo a través de las Escrituras. Nuestra confianza y nuestra fe irán siendo fortalecidas. Ahora, el mejor ejemplo de confianza nos lo enseña Jesús. Su dependencia del Padre era absoluta. Recordemos la estrecha comunión que tenía Jesús con el Padre. El Creador de todas las cosas desea tener una relación con nosotros y no escatimó esfuerzos para que eso fuera posible. El apóstol Juan escribió: nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, verso 3. Pablo también dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Eso está en 1 Corintios 1:9. Entonces, vemos que hay una insistencia, un énfasis en eso, en la comunión, en la búsqueda, en la relación con el Señor, que esa relación se fortalezca. Muchas veces nosotros, la única manera de conocer a una persona es hablando con ella, acercándonos a ella, porque como que eso nos da más confianza. En la medida que usted conozca a una persona, ya aprende a conocer el corazón de pronto de esa persona y empieza a discernir de alguna manera qué tipo de persona es. El hecho de tener algún tipo de relación, ya usted va conociendo: él tiene este carácter, de pronto a él no le gusta esto, no le gusta aquello, pero porque usted tiene una relación. En la medida que nosotros fortalezcamos esa relación con el Señor, vamos conociendo qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios quiere que nosotros cambiemos, qué es lo que Dios quiere que nosotros mejoremos en nuestra vida, en nuestra relación con Él. Hemos recibido la bendición, el honor y el privilegio de tener una relación personal con Dios y se nos pide que la cultivemos. Dice que cuando Jesucristo murió en la cruz, dice que el velo del templo se rasgó, se partió en dos. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote era el que intercedía por los pecados del pueblo. Dice que él una vez al año entraba al templo, al lugar santísimo, dice la palabra, y él oraba, hablaba con Dios e intercedía
por el pueblo. Solo Él tenía acceso a ese lugar. Cuando Cristo murió, Él se rasgó el velo, es decir, que nos dio acceso a todos a tener esa comunión con Él. O sea, ya no necesitamos un intermediario, alguien que interceda por nosotros aparte de Jesucristo. Es el único que Él puede. Dice que la palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y dice que nadie va al Padre sino a través de Él. Entonces, ya no hay excusa, ya no hay, no hay excusa para decir, ay, pero es que no sé orar o no sé buscar o no sé, la excusa que quizás puedas tener. No hay excusa porque el Señor ya te dio acceso, ya él pagó el precio en la cruz y Él te dio libre entrada a que tú puedas tener una comunión con Él. Solo necesitas abrir tu corazón, solo necesitas abrir tu vida a Él y que Él tome el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tu corazón y que aprendas de Él. Dice que la palabra que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Finalmente ya dice que Jesús dio ejemplo de cultivar la relación con su Padre, lo que les decía. Dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Eso está en Marcos, el que lo quiera leer, Marcos 1:35. Dice que los ratos que pasaba Jesús con su Padre eran la fuente de su fortaleza espiritual. La auténtica comunión con Dios comienza por ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y reconocer que la relación que tenemos con Él es la más importante. Jesús debe ser el centro de nuestra vida siempre. Jesús debe ser el centro de nuestro hogar. Si queremos tener un hogar exitoso, una familia exitosa, solo a través de Jesús lo podemos lograr. No quiero decir con esto que no van a haber problemas, que no van a haber dificultades, pero en la medida que aprendamos a darle esa importancia al Señor, a que Él tome el control de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos, vamos a ver que cosas diferentes empiezan a suceder. Y Él siempre debe ser el centro de nuestra vida. Él debe ser siempre la razón por la que nosotros vivimos. Si nosotros vivimos por vivir quizás sin un propósito en esta vida, o quizás si nuestro propósito está desenfocado a lo que Dios quiere, vamos a vivir siempre fracasados, siempre vamos a vivir frustrados porque no vamos a llenarnos no vamos a llenar el vacío que de pronto tenemos en nuestro corazón, que solo lo puede llenar Jesús. Y pongo el ejemplo de que muchas veces queremos comprarnos quizás unos zapatos que están de moda y usted dice, oiga, quiero comprarme esos zapatos, y se los compra y ya después los ve por ahí y ya no en el momento que los vio y los quería, los llenaba y creía que de pronto eso lo iba a llenar y decía, ay, quiero satisfacer este deseo y tal. Pero después de tenerlos en su casa dice, bueno, no son tan importantes, no son tan... O sea, vemos que las cosas materiales nunca nos van a poder llenar como Cristo nos llena a nosotros. Nunca vamos a poder encontrar la felicidad en otras cosas diferentes a Jesús. Solo en Jesús está la felicidad para nuestra vida. Solo en Jesús está la esperanza para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia. Solo en Jesús está nuestra fuente de vida, solo en Él. Entonces, la invitación es a pasar más ratos con Él, en su presencia. Nuestro objetivo principal debe ser la comunión con Él, o sea, tener una vida de comunión con el Señor. Y el efecto de pasar habitualmente ratos con Dios es que crecemos espiritualmente y nos volvemos más como Él. Dice en Efesios 4, en el verso 13,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mi hermano, la invitación en esta noche, el mensaje que quiero que quede en tu corazón es eso, a que pongas tu mirada en el Señor, a que aprendamos a depender siempre de Él, que a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles que quizás podamos vivir, sabemos que en Él está nuestra esperanza, que en Él está nuestra confianza, siempre debe estar en Él. Entonces, busquemos las cosas que trascienden. Sabemos que, como les decía, como dice la palabra, dice que el mundo pasa y sus deseos. Y sabemos que esta vida va a llegar a su fin en algún momento. Sabemos que estamos aquí solo de paso, que estamos aquí solo por un tiempo. Y que debemos esforzarnos por las cosas que trascienden más allá de la vida. ¿Y qué son las cosas que trascienden más allá de la vida? Es la eternidad, ¿cierto? Esa eternidad de la que nos habla el Señor, donde dice que Él nos va a dar vida eterna, que en Él tenemos vida eterna. Entonces, este es el tiempo, es en esta vida, es en esta tierra, donde nosotros decidimos dónde vamos a pasar esa eternidad, ¿cierto? Dónde vamos a pasar, dónde vamos a ir después que muramos. Es aquí, en esta tierra, donde decidimos. Y quizás si alguien que no conoce al Señor, que no conoce a Jesús, está mirando este mensaje, la invitación es para ti, para que conozcas que hay un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que puede cambiar tu vida, y que solo necesitas recibir a Cristo en tu corazón, solo necesitas aceptarlo, abrir tu vida, abrir tu corazón a Él. Y Él está dispuesto, dice que Él busca, el deseo de Él es que nos acerquemos a Él, el deseo es que le busquemos, y dice que la mayor muestra de ese amor es el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Dice que el castigo que nosotros merecíamos porque somos pecadores, Él lo pagó en la cruz. Él nos justificó con su muerte, nos hizo justos delante del Padre. Y eso no quiere decir que ya no seamos pecadores. Seguimos siendo pecadores. Solo por misericordia, solo por la gracia del Señor podemos estar delante de su presencia, solo por su misericordia. Entonces, mi hermano, ahí donde estás, si tienes alguna petición, yo creo que este es el tiempo. Si tienes alguna que quieres que oremos por algo, puedes colocar tu comentario. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a acercarnos cada día más a Él. Dice la palabra que aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Y lo estamos mirando, los días son malos. Pero en Cristo tenemos seguridad, en Cristo tenemos libertad, confianza. Entonces, si tienes alguna petición, vamos a tomar un tiempo para orar. Vamos a tomar un tiempo para orar por tu petición, por tu necesidad. Vamos a dar un tiempo para los que tengan alguna petición, que la coloquen en mensaje, la escriban. Y si no hay peticiones, vamos a orar, vamos a decirle al Señor, a darle gracias por este tiempo, a darle gracias por su palabra, a darle gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a esperar unos minuticos.
Hermano, ahí donde te encuentras, te invito a cerrar tus ojos, vamos a orar, vamos a entregar este resto de noche al Señor. Bendito Señor y Dios que estás en los cielos, Padre, te alabamos y te exaltamos en esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das, Señor, una vez más de estar ante tu presencia, oh Dios. Solo por tu gracia, Señor, solo por tu misericordia, Padre, podemos estar delante de ti, oh Dios. Gracias porque eres fiel, Señor, porque eres verdadero, Jesús. Porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectó a esta transmisión, Señor. Y gracias, Padre, por los que quizás lo verán después, Señor, este mensaje, Dios. Yo te pido que tú seas, Señor, hablando a cada vida, a cada corazón, oh Dios. Y que tomes, Señor, cada petición en esta noche, Señor. Tú conoces el deseo de nuestros corazones, oh Dios. Tú conoces nuestras necesidades, oh Dios. Y te pedimos, Padre, que tú seas obrando, Señor, en cada petición, Padre. Que tú seas obrando en cada necesidad, Dios. Oramos en esta noche, Señor, por cada familia aquí representada, oh Dios. Oramos, Padre, por cada hogar, Señor Jesús, que tú seas bendiciéndoles, oh Dios, que tú seas supliendo cada necesidad, Señor, conforme a tu voluntad, Dios, que tú seas, Señor, proveyendo, Padre, todas las cosas, Señor Jesús, que tú nos ayudes, Padre, cada día a depender más de ti, Señor, que tú nos ayudes a confiar cada día más en tu palabra, Señor, que nos enseñes a aprender de ti, oh Dios, que nos enseñes a ser más como tú, Señor. Reconocemos que necesitamos de tu presencia, oh Dios. Reconocemos, Padre, que sin ti estamos incompletos, Señor. Que sin ti, oh Dios, no hay razón de ser, oh Dios. Que si tú no estás en nuestras vidas, Señor, no hay razón de vivir, oh Dios. Queremos que cada día seas tú, Señor, nuestro motivo, Señor. Que cada día tú seas, Señor, ese motor que nos impulsa, oh Dios, a seguir, oh Dios. Queremos buscar tu presencia, Señor, y que queremos que coloques ese anhelo en nuestro corazón, Padre. Que cada día, Señor, despiertes en nuestra vida, Padre, esa necesidad por tu presencia, Señor. Que cada día coloques ese anhelo por buscarte, Señor, por leer tu palabra, oh Dios. Dice tu palabra en el libro de Josué, Señor, que escudriñemos las Escrituras, Señor, porque ellas son las que dan testimonio de ti, Señor. Y en ella os parece que está la vida eterna, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser fieles a ti, a tu palabra, Señor. Yo bendigo la iglesia, anhelo, Señor, en esta hora, oh Dios. Bendigo la vida del pastor Eddie, Señor, de su familia, oh Dios. Bendigo cada hermano, Señor, cada miembro de la iglesia, cada familia de la iglesia, Señor. Y estamos quizás viviendo momentos difíciles, Señor, momentos duros, Padre, pero sabemos que en ti estamos seguros, Señor, que tú eres nuestro refugio, Señor, que tú eres nuestra fortaleza, Padre, que tú eres, Señor Jesús, el que va delante de nosotros, Dios, abriendo caminos, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu palabra, oh Dios. Damos a ti la gloria y la honra, Señor. Y entregamos, Padre, este resto de noche delante de ti, oh Dios, que tú seas obrando, Señor, que podamos descansar, oh Dios, en tu presencia, Señor, y que podamos, Padre, levantarnos mañana con nuevas fuerzas, oh Dios, que podamos, Señor, levantarnos cada día, Padre, con el deseo de servirte, Señor, con el deseo de honrarte, oh Dios. Oramos también, Padre, por el servicio del domingo, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres, Señor, a través de la alabanza, que tú seas obrando, Padre, a través de la palabra, Señor, que tú seas quien estés utilizando, Señor, al pastor, Padre, para el mensaje de tu palabra, y que tú seas hablando a través de él, Señor Jesús. Damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. A todos mis hermanos, una vez más, gracias por conectarse, gracias por sacar tiempo para escuchar el mensaje del Señor. La invitación es a que se conecte nuevamente el domingo
a partir de la 1 de la tarde al servicio de la escuela dominical. Dice la palabra que no nos dejemos de congregar, y aunque no nos podemos congregar físicamente, sabemos que a través de este medio digital podemos congregarnos. Entonces la invitación es para que se conecte el domingo a partir de la 1 de la tarde a través de YouTube, a través de Facebook también, la transmisión de la iglesia. Entonces no se quede, y pues que el Señor les continúe bendiciendo, y seguimos en contacto. Muchas bendiciones.